Buenas tardes, buenos días en otros países. Bienvenidos a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá esta preciosa mañana de primavera que gracias a Dios nos permite vivir. Hoy, como siempre, estoy transmitiendo en vivo y vamos a compartir una conferencia acerca de teología, que es el tema que nos toca hoy. La próxima semana vamos a hablar sobre los derechos humanos. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy se llama La historia de una mujer perdedora. Y su fundamento es Ruth 1:16, que dice la palabra de Dios, con la bendición de Dios. Vamos a tener este programa y dice, respondió Ruth. Está hablando Ruth con Noemí, que son dos personajes de la Biblia. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Con la gracia de Dios vamos a meditar en lo siguiente antes de empezar a hablar de la historia de Noemí y de Ruth. Aparentemente dos perdedoras en esta historia, en este tiempo que vamos a hablar. Pero no termina la historia como siendo perdedoras estas dos personas. Y quiero afirmar que Dios usa nuestras imprudencias para hacer su voluntad en nuestras vidas. Y te pregunto, si has sido agradecida con la bondad de Dios, con las personas que te ayudan, y si estás de acuerdo conmigo, vas a agradecerle a Dios por la bendita crisis que te hizo creer, la caída que te hizo mirar al cielo, y el problema que te hizo buscar a Dios. Si tú lees los 4 capítulos del libro de Ruth en la Biblia, te darás cuenta que encontraremos al principio de esta historia dos mujeres, una amargada y otra incrédula. Como muchas de las que están hoy escuchando este programa hoy, y aún hay hermanas en Cristo que viven desanimadas en estos tiempos, inconformes, donde Dios las ha sembrado para que florezcan en la gracia de Dios, en la fuerza de Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría. Por eso es que podemos florecer donde Dios nos ha sembrado. En el país donde Dios te puso, es ahí donde tú vas a florecer. Entonces vamos a ver que la incredulidad ha cegado a muchas mujeres para que no se vuelvan a Dios. Y en su propia sabiduría están buscando su felicidad y estabilidad emocional fuera de Dios. Y anhelan refugiarse una vez más en un hombre, a pesar de que este o estos ya la han defraudado. A lo mejor tú que me estás escuchando, eres una mujer soltera, joven o grande, que como la bella durmiente, estás esperando un beso de tu príncipe azul, ya que solo has besado sapos, como dice la fantasía del cuento. Y con todo respeto digo esto para hombres y para mujeres. Quiero esta mañana que nos transportemos al tiempo histórico verdadero de Noemí y de Ruth, estos dos personajes de la Biblia. Y en este momento, este es un tiempo en que los jueces gobernaban al pueblo de Israel. En este escenario, Noemí decide regresar a Belén después de que ha vivido en Moab, donde perdió a toda su familia. No sé si en ese tiempo había algo parecido a estos tiempos, una pandemia, no lo sé. Y solo una nuera, que en este tiempo era viuda, ya que había sido la esposa de su hijo de Noemí, era viuda, que equivale a estar divorciada, soltera, separada, etcétera, que son estatus parecidos, y decide tomar el reto de seguir a su suegra. Mimi
En ese tiempo ya perdió a su esposo, muere su esposo, mueren sus hijos, le quedan 2 nueras, pero solo una decide seguirla hasta Belén, de regreso a su tierra. Y Dios, como ahora, como en este tiempo, continuaba moviendo los hilos de la providencia para llevar a cabo sus propósitos redentores. Al leer el libro de Ruth y la Biblia en general, debemos tener en mente que el personaje principal es Dios. Este fue un tiempo de apostasía en el que la nación se desvió completamente de la fidelidad a Dios, entregándose por entero a la adoración de otros ídolos. Esto trajo como consecuencia una total inestabilidad política, una pérdida completa de la decencia y de la moral, parecido a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Este cambio de Noemí y su familia de Belén a Moab, cuando ellas deciden en ese tiempo, Noemí y su familia, Noemí, su esposo y sus hijos, trasladarse de Belén a Moab, es un tiempo de decisiones que nosotros tomamos muchas veces cuando dejamos de observar nuestras circunstancias a través del lente de las Escrituras y comenzamos a razonar con una lógica puramente humana. O sea, no tomamos en cuenta a Dios. No le preguntamos a Dios, no nos preocupamos por escudriñar su palabra para saber qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios considera, qué es lo que Dios puede decidir acerca de ese momento que estemos viviendo. Entonces, vemos que el nombre de Noemí significa dulce y agradable. En estos tiempos, la historia dice que otra tragedia para Noemí, además de quedarse sin esposos y sin hijos, y sin sus 2 hijos, se queda sin la bendición de que sus hijos le dieran nietos que alegraran sus días de vejez, que la hicieran feliz en sus días de vejez, y que preservara el nombre de la familia, algo que era muy importante en Israel. Noemí, estando en la tierra de Moab, recibe la noticia de que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Así que por esta razón Noemí decide regresar a Belén. Pero en vez de permitir que sus nueras regresaran con ella a ese lugar que Dios había escogido para manifestar su presencia especial, Noemí hace lo imposible para convencer a sus 2 nueras después de que quedan viudas, después de que fallecen el esposo y los hijos de Noemí en Moab, de que éstas se queden en Moab. Dese en cuenta que cuando nosotros estamos pasando por un dolor, estamos atravesando por una aflicción o por una prueba, nos pasa lo mismo que a Noemí. Noemí se ve a sí misma como alguien que no tiene nada que ofrecer, cuando la realidad es que ella podía darle a sus nueras la más grande bendición que un ser humano puede darle a otro ser humano, que es el conocimiento, el entendimiento del único Dios vivo y verdadero. Claro que Noemí tenía algo que ofrecer. La mayor necesidad de sus nueras, Orfa y Ruth, no era casarse de nuevo. Mi amada hermana, amiga que estás escuchando, joven soltera, déjame decirte algo. Tu mayor necesidad no es encontrar un marido. Tu mayor necesidad es tener a Dios como tu Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso dice el Salmo 91. Entonces, la verdadera protección, la verdadera seguridad que estas muchachas necesitaban es, no le iban a encontrar bajo la sombra de 2 maridos paganos e idólatras, sino en el Dios de Israel, porque era lo que Noemí le decía a sus 2 nueras. Quédense en Moab, búsquense maridos, sabiendo que estas mujeres iban a encontrar maridos paganos e idólatras, porque era lo que se estaba viviendo en ese tiempo en Moab, en lugar de hacerlas que se vuelvan y se conviertan al Dios de Israel. Esto era, vuelvo a comentarles, porque Noemí se ve a sí misma como alguien que no tenía nada que ofrecer. A lo mejor hoy tú te sientes que eres alguien que no tienes nada que ofrecer, pero el hecho de que tú le compartas tu fe, que tú le compartas tu amor a Dios a otras personas, el hecho de que tú le digas a los demás
que se refugien al abrigo del Altísimo y van a morar bajo la sombra del Omnipotente. Vas a ser de gran bendición en el lugar donde Dios te sembró para que florezcas. Entonces, continuando con la historia, Noemí estaba tan ofuscada en su aflicción que no podía ver. Noemí debió haberle dicho a sus nueras: vengan conmigo, hijas mías, vengan a refugiarse en el Dios de Israel. Lo sorprendente de esta historia es que a pesar de las incoherencias teológicas de Noemí, a pesar de que Noemí no estaba razonando conforme a la palabra de Dios, Dios estaba haciendo una obra portentosa en la mente y el corazón de Ruth, la moabita, que la llevó a tomar la decisión de cambiar el curso de la historia para siempre. No de su historia, el curso de la historia para siempre. Vamos a ver ahorita un compromiso firme y determinado. Noten lo que dice el versículo 15. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Está hablando con Ruth. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y ahí seré sepultada. Fíjense, Noemí, le decimos nosotros en este tiempo, Noemí, por su amargura, no podía entender lo que Dios estaba haciendo en el corazón de Ruth. Y ella no podía percibir, por su amargura, por su aflicción, por su prueba, por el problema que la estaba agobiando en ese momento, que Dios estaba obrando en el corazón de las personas que estaban alrededor de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, por las pruebas, los sufrimientos, las aflicciones, la crisis económica, la enfermedad que estamos viviendo, dejamos de ver lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros? Dejamos de ver cómo Dios está trabajando en el corazón de nuestro hermano, de nuestro hijo, de nuestro esposo, de nuestra vecina, de nuestra amiga, de nuestro empleado, de nuestro jefe. Por eso es importante que pongamos atención a esta historia y que Dios nos abra el entendimiento para ver cómo Él está trabajando y se está moviendo a nuestro alrededor. Lo que Ruth está expresando aquí es una firme determinación a olvidarse de su transformo pagano, idolátrico, y venir a refugiarse al abrigo de Dios. Aun si eso significaba quedarse sin marido, sin hijos por el resto de su vida. Está determinada a continuar viviendo en la comunidad del pacto. Está determinada a vivir bajo la sombra del Altísimo. Yo he venido a refugiarme bajo la sombra del Dios de Israel. O sea, ella no le estaba preocupando su futuro. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Con quién me voy a casar? ¿Voy a tener más hijos? ¿No voy a tener hijos? ¿A qué me voy a dedicar? Dios estaba obrando en el corazón de Ruth, que ella solamente quería seguir a su suegra porque era lo que Dios le mostraba. A lo mejor a ti te ha dicho Dios: sigue a tu amiga que te está compartiendo la palabra, sigue al pastor que te está predicando la palabra, sigue a tu vecina que te está dando testimonio de Dios, sigue a tu mamá, sigue a tu papá, sigue a tus hermanos que conocen a Dios, para que te puedas refugiar en el Dios viviente, al abrigo del Altísimo. Ruth estaba consciente de que algo estaba pasando en su corazón, y por eso para ella dice con una convicción, con un compromiso firme y determinado: a donde tú vayas, suegra, yo voy a ir. Donde tú vivas, yo voy a vivir. Donde tú mueras, yo voy a morir. Al Dios que tú sirvas, yo le voy a servir. Ella estaba segura de que la decisión de que estaba tomando, a pesar de que ese momento ella no estaba convertida, era bueno, porque su suegra le había mostrado el amor a un verdadero Dios.
Su suegra le había dado testimonio de la existencia de un verdadero Dios. Y bueno, lo que les comentaba no hace rato, Noemí está tan ofuscada que es incapaz de consolarse al ver el milagro que se ha operado en el corazón de Ruth, al ver que el testimonio de ella estaba operando en el corazón de Ruth. Y esto tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nuestros problemas no nos dejan ver esto, no nos dejan darnos cuenta de que Dios está obrando en el corazón de las personas. En el versículo 18 del capítulo 1, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les comenta, vean cómo estaba de amargada Noemí. Dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que Mara quiere decir amarga, porque el trato del Todopoderoso ha llenado de amargura mi alma. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Vean estas palabras. Ella entiende que Dios ha propiciado lo que le está pasando. Pero en lugar de llenarse de amargura, debía de justificar a Dios. Entonces, notamos que Noemí creía en un destino ciego que se había ensañado contra ella. Y no, ella estaba completamente segura de que el Dios viviente, el Dios soberano, seguía sentado en su trono y que todo lo que a ella le había acontecido y a su familia habían sido decretado por él. ¿Y saben qué? Noemí tenía toda la razón. En estos aspectos su teología era correcta. Hay algunos cristianos que quieren defender a Dios, pero escuchen, amigas, en medio de las aflicciones, negando su control soberano sobre esos aspectos de la vida, eso es antibíblico. Eso tampoco nos trae ningún consuelo. Todo lo que nos pasa, todo lo que Dios permite, es bueno para nosotros, aunque en ese momento no los entendamos, porque en varias sesiones yo voy a desarrollar la historia de Ruth y van a ver cómo Dios llevaba los hilos de la historia de estas vidas y cómo Dios se glorifica y hace a estas dos mujeres inmensamente felices, a pesar que en este momento ellas creían que lo habían perdido todo. Vean los pensamientos de Noemí. No tengo esposo, no tengo hijos. Y las nueras, aunque yo ya soy vieja, no puedo tener hijos y ni modo que ellas esperen a que mis hijos crezcan para que se casen. Vean el pensamiento de Ruth. Ruth solo veía, voy a seguir a mi suegra, voy a servirle a su Dios, voy a ir al pueblo de ella, voy a hacer lo que ella haga. Aunque yo me quede sin marido, aunque yo me quede sin hijos, pero el Dios de ella me llama la atención, el Dios que ella le está sirviendo. Y vemos cómo Dios va a transformar estas vidas, pero primero va a transformar el corazón. Vemos aquí que la teología incompleta de Noemí es porque estaba analizando a Dios a la luz de su experiencia en ese momento, en vez de mirar hacia Él a la luz de su palabra, de lo que dice la Biblia. Era una teología basada en la desesperación. Estaba entendiendo a Dios conforme a su desesperación, no conforme a su palabra. Pero nuestro Dios es paciente. Él todavía tenía planes sorprendentes para la vida de Noemí. Y es por eso que el capítulo 1 termina con un rayo de esperanza brillando en el horizonte. El versículo 22 dice, y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¡Qué casualidad! Al comienzo de la siega de la cebada, fíjense, no solo había alimento para ellas en Belén, la casa del pan, porque eso es lo que significa Belén, sino que llegaron en el momento preciso para que se desencadene una serie de eventos en el contexto de la siega de la cebada, que no solo van a cambiar radicalmente la vida de Ruth, sino que va a cambiar radicalmente la historia de este mundo. Si tú te das cuenta, acabamos de empezar la primavera y a lo mejor tú estás empezando la primavera
con una aflicción muy grande, con un problema, con un dolor, con una enfermedad, con una crisis. Pero mira, refúgiate en el Dios vivo y vas a ver que Dios permitió que lo que tú estás viviendo ahorita, esa vida tormentosa, esos pensamientos crueles que a lo mejor ahorita están en tu corazón, ahora que está empezando la primavera, es parte del plan de Dios para traerte. Pero no te quedes viendo solo tu problema. Mira, está empezando la primavera en todo el mundo. Dios quiere cambiar tu historia. Y al cambiar tu historia, va a cambiar la historia del mundo, como está pasando con Ruth. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que refugiarnos en Dios para que veamos la historia completa bajo la lente de la Biblia. ¿Qué aprendemos de esta historia? Hay varias lecciones aquí. La primera es que la amargura produce ceguera espiritual. Por la amargura tú puedes dejar de ver que Dios está permitiendo esa crisis en tu vida. Por la amargura tú puedes dejar de ver el plan que Dios tiene para contigo. Hasta puedes dejar de ver que es primavera y que hay sol y que las flores van a empezar a iluminar los jardines, los patios. Va a empezar a florecer las semillas que fueron sembradas. A lo mejor Dios eso quiere hacer con tu vida. Por eso es que dice Dios que tengas cuidado, porque la amargura produce ceguera espiritual. No vas a ver nada. No vas a ver nada. Y es verdad que Noemí había sufrido muchas tragedias, pero también es verdad que Dios había comenzado a mostrarle su misericordia. Pero ella estaba tan amargada que no lo veía. En ese momento, nada más, su mente y su corazón nada más se centraban en la amargura. Y fue Dios el que hace que en ese tiempo visite a un pueblo infiel para darle pan en medio del hambre. Dios le dice a Noemí, mira, en Belén hay bendición, en Belén hay pan. En Moab ya no hay comida, en Belén hay pan. Muévete a Belén. Fue Dios el que le hace saber esto que está sucediendo. O sea, Dios está haciendo algo en la vida de Noemí. No la está dejando sola en su crisis. Fue Dios el que orquestó las cosas para que llegaran al comienzo de la siega de la cebada, donde Ruth no solamente conseguiría alimento, conseguiría un redentor. Pero sobre todas las cosas fue Dios el que le dio el regalo de tener una nuera como Ruth. Ruth era un regalo. ¿Cuántos regalos no tienes en tus vidas, en tu vida? Y la amargura no te deja ver ese regalo. No sé, tu familia, tus hijos, tu esposo, tus padres, tus primas, tus amigas, tu jefe, el empleado. En este punto de la historia, Noemí era incapaz de verlo. Ella decía, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Miren, el tema se llama la mujer perdedora, porque cuando estamos amargadas, la amargura nos hace ver todo negro, todo oscuro. Y en otros países, por ejemplo en Canadá, a la gente le llaman loser cuando no sobresalen en nada, cuando siempre su vida está siendo negativa y para abajo. Pero no es que sean loser, es que están amargados y por eso no pueden ver los regalos que Dios le tiene puesto a su lado. No pueden ver que Dios está permitiendo la crisis para que se refugien en Él. No pueden ver que Dios hace que esté empezando una primavera en su vida espiritual, porque los quiere sacar de la oscuridad en la que han estado viviendo. Dice Noemí, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Para Noemí, su vida había acabado con esas tragedias. Se murió mi marido, se murieron mis hijos, se acabó mi vida. Y esto es porque nosotros estamos viendo nuestra vida bajo nuestro lente. Perdón, bajo nuestras circunstancias.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la amargura. La amargura nos puede hacer dejar de ver los regalos de Dios a nuestro alrededor. Nos puede dejar de ver las personas que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor para ayudarnos. La amargura nos puede dejar de ver la capacidad y el potencial que Dios, no tú, que Dios ha puesto en ti para levantarte. Por eso yo te decía, ¿sabes que la crisis que tú estás viviendo puede ser el inicio de una vida llena de éxito, de una vida llena de felicidad? ¿Sabes por qué? Porque la vas a hacer ahora basada en Dios, no en tus fuerzas, no en tu sabiduría. Acuérdense, Dios jamás pierde. Dios no es un loser. La amargura produce una ceguera que no nos permite ver las bendiciones de Dios, como les decía. También aprendemos de esta historia que las obras de Dios tienen un alcance más amplio de lo que nuestros limitados ojos son capaces de ver. Nosotros tenemos una visión muy corta de lo que Dios está haciendo. Escuchen lo que dice John Piper con relación a este pasaje. Una observación que hace muy importante. Dice, y si Noemí supiera que parte de lo que Dios está haciendo era conformar una genealogía para el Mesías que humillaría al mundo, incluyendo a una moabita gentil, y si hubiera podido ver que de Ruth nacería un hijo varón que sería el abuelo del más grande rey de Israel, y que este rey de Israel sería el antepasado del rey de reyes, Jesucristo, el Señor del universo. Imagínense, Noemí no podía ver que Dios estaba usando sus tragedias para que a través de su descendencia y de la descendencia de Ruth, de la moabita que la estaba siguiendo, iban a ser uno de los más grandes reyes de Israel y que sería el antepasado del rey de reyes de Jesucristo, el Señor del universo. Son cosas grandísimas, son cosas profundas, son cosas que nosotros somos tan finitos que no podemos entender las cosas grandes que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso no te sientas perdedora. Si en este momento tú estás perdiendo, es porque Dios quiere que pierdas para que ganes con Él. Quiere que pierdas tu vida, quiere que pierdas tu sabiduría, quiere que pierdas el amor al mundo para que te refugies en Él. Y vas a ver el plan tan hermoso que Dios tiene para ti, para todas y cada una de nosotras. Si tan solo Noemí hubiera visto eso, pero ¿sabes qué? Tú y yo sí lo sabemos ahora. Tú y yo sí podemos armar el rompecabezas y mirar ahora al Dios que gobierna la providencia haciendo cosas impresionantes y decir, en el caso de Noemí, en el caso de Ruth, cuánta sabiduría, cuánta bondad, cuánto amor manifestado aún en aquellos eventos que nos duelen, que nos hacen sufrir, que nos tiran, que nos rompen el corazón. Cuánta sabiduría, cuánta bondad, cuánto amor manifestado de Dios al permitir que nos rompan el corazón. Nosotros creemos en un Dios que saca bienes de males de maneras sorprendentes. Pero lo más importante que aprendemos en este capítulo es que la mayor necesidad del ser humano no es tener amigos, no es tener un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una carrera, recursos económicos. Nuestra mayor necesidad es venir a refugiarnos bajo la sombra de ese Dios que ha movido la historia, los hilos de la historia de nuestras vidas y de todas las vidas para proveer a Cristo. Si Dios un día me rompió mi corazón, era para proveerme a Cristo. Y hoy puedo decir cuánta sabiduría, cuánta bondad, cuánto amor manifestado en esta forma tan sorprendente que hizo de aquellos eventos que me dolieron. Aquí vamos a ver
que Dios, al permitir nuestras crisis, nos va a acercar a Cristo, nuestro Redentor, que hace posible que tengamos en Dios un refugio y no un juez. Es por medio de Él y solo por medio de Él que podemos arreglar nuestras cuentas con la justicia divina y recibir de pura gracia el don de la vida eterna. Es solo por Cristo. Quiere el Señor que muchos de nosotras tomemos la determinación de volvernos de nuestros ídolos en arrepentimiento y fe como hizo Ruth, para servir al Dios vivo y verdadero. Tú no te has dado cuenta, pero a lo mejor, y casi estoy segura, que tus crisis fueron provocadas por tus ídolos. Así como Ruth, así como Noemí. A lo mejor el ídolo de Noemí era su esposo, eran sus hijos, el ídolo de Ruth era su esposo. A lo mejor tu ídolo es tu carrera y ahorita que hay pandemia y no te está dejando nada, sientes que te mueres, sientes que se te acabó la vida, porque ese es tu ídolo. Y en este momento Dios te está diciendo, vuélvete de tus ídolos en arrepentimiento y fe, como hizo Ruth, para servir al Dios vivo y verdadero. A lo mejor tú en este momento estás enfrentando a un esposo incrédulo, un hijo rebelde, tu propia amargura, un divorcio, no tienes trabajo, el cuidado de una mamá anciana que tiene enfermedades degenerativas, el ocaso de tu vida. No sé, puedes estar enfrentando un nido vacío, pero anímate, Dios lo está permitiendo para que dejes de sentirte perdedora y te refugies en Él. Tienes dos caminos. O te quedas con tu estatus de perdedora, porque así te deja ver la amargura, así te estás cegando la amargura para que te veas, o te refugias en el Dios verdadero, te refugias en Jesús. El pecado te ha separado de Dios, has ido a refugiarte en el mundo, has confiado en tu juventud, en tu carrera, en tu patrimonio, en tu belleza, en tu cuerpo, has confiado en tus dones, en tus talentos, en tantas cosas que nosotros luego ponemos nuestra confianza y tomamos decisiones equivocadas. Pero hoy Dios va a usar tus imprudencias, mis imprudencias, para llevarnos a hacer su voluntad. Ya no vas a ser víctima de ti misma. Ya no voy a ser víctima de mí misma. La gracia de Dios vendrá en mi vida para ponerle un freno a mi pecado. Mira, Noemí, por su pecado no podía ver la bondad de Dios, de que le estaba dando una nuera como Ruth, que fue mejor que 7 hijos. ¿Cómo tú no sabes que hoy Dios te va a dar algo mejor que tu carrera, mejor que tu hijo rebelde, mejor que tu esposo, mejor que tu esposa infiel, mejor que tu padre que te abandonó, mejor que tu madre que es indiferente contigo? ¿Cómo tú no sabes que Dios te va a dar algo mejor que eso? Siéntate un momento y medita. Escribe en un cuaderno las bondades de Dios en medio de tus fracasos, de tus sufrimientos, de tus frustraciones, de tus pérdidas, y vas a encontrar muchos regalos de Dios. Escríbelos también, porque Dios hoy te va a abrir los ojos espirituales para que veas con tu corazón la perspectiva bíblica después que te apartes y te despojes de tus pecados y de tus ídolos. Sea agradecida con las personas que te han llevado a ver la luz de Dios en tus momentos de obscuridad y de tiniebla, las que te han transmitido la fe y la esperanza del Dios vivo y verdadero a través de su testimonio, las que te han animado con amor y con paciencia a voltear a ver a Dios por sus vidas rendidas a Él. Recuerda, la gloria es para Dios. No te aferres al hombre, no te aferres a ti misma, no te aferres a tus talentos, aférrate a Dios. Dios no pasa de moda, a Dios no le afectan las crisis, Dios no es infiel, Dios no te va a dar el desamor que te da un hijo rebelde, no te va a despreciar jamás, porque Él murió por ti, murió por mí, murió por nuestros pecados. Y esta crisis que permite que hoy vivas, Él la está permitiendo para que te refugies en Él.
así como lo hizo Noemí, así como lo hizo Ruth. Estos testimonios, el testimonio de Ruth de seguir a su suegra y de que su Dios iba a ser el Dios de ella, es una evidencia de la conversión de Ruth, del culto de un Dios pagano a Jehová, al Dios de Israel. Pregúntate hoy, ¿a cuántos dioses paganos sigues ahora? ¿Sigues al Dios pagano de tu esposo? ¿Sigues al Dios pagano de tu padre? ¿Sigues al Dios pagano de tu madre? ¿Sigues a tu propio Dios pagano, el que tú te formaste en tu mente por estar escuchando herejías, por estar escuchando el camino fácil para resolver tu vida en lugar de acercarte a Dios? ¿Estás dispuesta a florecer en la nación donde Dios te sembró? Porque ahí te sembró Dios, porque ahí te va a bendecir, ahí te va a hacer florecer. ¿Vas a agradecerle a Dios por tu crisis actual? Que te está abriendo un camino para tu Redentor, que es Jesucristo. ¿Se lo vas a agradecer o vas a hacer como has hecho antes? Vas a dejar a Dios para después y vas a seguir enfrentándote a la vida. ¿Y sabes qué? La peor crisis que te venga va a ser peor. Y ahora sí, vas a sentir por la amargura que no vas a dejar, que vas a ser mucho más perdedora que antes. Y conforme vayas envejeciendo, te vas a dar cuenta que tu vida no tuvo sentido. Pero no es porque Dios no te dio una oportunidad, es porque Dios te habló y tú lo ignoraste, fuiste indiferente. ¿Saben? Yo le he comentado a mis hijos, yo he visto a gente en la iglesia donde yo estoy, que son señoras de 70 años, que ya están solas, porque es la ley de la vida, porque o se divorciaron, o se murió el marido, los hijos se casaron, tienen que hacer su vida, algo que es normal. Y ellas están agrias como un limón, agrias. ¿Saben por qué? Porque no aceptan la voluntad de Dios, porque nunca le hicieron caso a Dios. Y aunque estén en una iglesia, y ellas dicen, tengo 70 años, y me siento una loser, siento que mi vida no valió la pena, que no valió la pena lo que hice, ni por mis hijos, ni por mi esposo, ni en el país donde vive. No sienten que todo lo que hicieron no valió la pena, y realmente no vale la pena. Ninguna vida vale la pena sin Dios, ninguna. El único que te puede recompensar, restituir, bendecir es Dios. Y si tú lo ignoras, si tú lo desprecias, bueno, entonces acepta la vida que tú escoges. Como Ruth, debemos renunciar a nuestro trasfondo pagano, idolátrico y mundano, para refugiarnos en Jesús, el Salvador de las perdedoras. Yo era una perdedora cuando no conocía a Jesús, a pesar de que tenía un esposo, a pesar de que tenía hijos, a pesar de que tenía mi carrera, a pesar de que tenía dinero. Era una perdedora. ¿Saben por qué? Porque mi felicidad era temporal. Y cuando venían las crisis, las tempestades y las tormentas, me tiraban, porque no tenía en quién refugiarme. Y le doy gracias a Dios hoy, porque en medio de esas crisis hizo que me volviera a Él. Y hoy puedo decirte que si tú no conoces la verdadera felicidad, que si tú no conoces la estabilidad emocional, hoy te presento al Dios vivo y verdadero. Hoy te presento a Jesús. Hoy te puedo presentar al Dios que te creó, por el cual hoy respiras y que quiere hacerte una mujer satisfecha, con identidad en Cristo. Busca tu identidad. Hoy, el Salvador de las perdedoras, el que transporta de la tragedia a la esperanza, está presente en tu vida. Por todo esto que hemos platicado, quiero darle gracias a Dios por permitirme haber estado con ustedes esta mañana. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque tú hiciste que dejáramos de ser perdedoras, Señor. Gracias por todas las crisis que propicias
y permites en el mundo, para que la gente vea la necesidad que tiene de un Redentor y de refugiarse en ti. Señor, hoy te ruego que salves, Señor, que rescate, Señor, a los que están sin ti, Señor. Muéstrales, Padre, cuánta bondad tienes, cuánta misericordia, cuánto amor, Señor. Atráelos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, suaviza corazones, Padre. Rompe corazones llenos de amarguras, Padre, y llénalos de ti, de tu amor y de tu paz. Glorifica a tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Que Dios selle esto en sus corazones y que la gloria sea para Él. Buenos días. Hasta luego.